Bueno, esta tarde, el hermano Joel nos pidió que nos dirigiéramos a ustedes y ahora nos va a parecer que estamos repitiendo, ¿verdad? Como las novelas de la televisión. Han escuchado por algunas semanas sobre la historia de una familia donde había, en el caso del Antiguo Testamento, había dos esposas, ¿verdad? Y una no podía tener hijos y la otra sí tenía muchos. Y me parece como las novelas ahora de la televisión, ¿verdad? Que es una historia parecida, pero ¿quién crees que es esta mujer que no puede tener hijos? No es Sara y no es Raquel. Ahora quisiera platicarles sobre la historia de Ana. No sé si todos recuerden o sepan quién es Ana, una de las Anas de la Biblia. Ana era una mujer que estaba casada y desafortunadamente su esposo tenía otra esposa, y se supone que, o los expertos ya suponen que el esposo se llamaba Elcana, se había tenido que casar para tener hijos, ¿verdad? Porque su esposa no podía tener hijos, y desafortunadamente esto era entre comillas permitido, ¿verdad? En ese tiempo, y todavía en las sociedades allá del Medio Oriente se permite, o es una práctica, ¿verdad?, de que los hombres pueden tener varias mujeres, así como su padre Abraham, ¿verdad? Entonces viene la tradición y se hace ley la costumbre, y muy parecido a lo que han estado escuchando por algunas semanas, ¿verdad? Ana sufría pues las burlas de Panina, la otra esposa, era la rival de Ana, y dice la Biblia que su esposo Elcana iba todos los años, subían a Silo. Si se acuerdan, Silo era el lugar donde asentaron el arca y el tabernáculo, y pues era una especie de templo porque ya estaba ahí la tienda del tabernáculo de manera fija, después de que había estado peregrinando por muchos años en el desierto. Pero ahí en Silo era el lugar sagrado, vamos a decir así, y era el lugar permitido para ir a orar y a presentar los sacrificios, donde estaba el sumo sacerdote. Entonces, Elcana era de una familia conocida, y él era un levita, y como explica aquí toda la historia, él iba como debían hacer todos los levitas. Él era levita por la familia donde mencionan que nació, y era de la ciudad de David, era de Belén, por la zona donde menciona la Biblia que era, y iba y llevaba los sacrificios que ordenaba la ley. Precisamente por ser levita, él era uno de los que tenía que poner el ejemplo, y hacía o cumplía con estas leyes al pie de la letra, y cada año viajaba, ¿verdad?, con toda la familia, y los llevaba y presentaban estas ofrendas. Y en ese momento, una de las ocasiones en que subieron, Ana no quiso comer, y en esa ocasión ella pues está muy triste, ¿verdad?, porque no podía tener hijos. A lo mejor es difícil entender la razón por la que se sentían así las mujeres. Los hombres a veces no podemos entender eso, pero las mujeres yo creo que sí, las que están en edad de tener hijos. Y yo he visto parejas hoy en día que hacen hasta cosas impensables, ¿verdad?, para poder tener un hijo. Hace unos meses visitó mi esposa a una amiga que ella tiene un hijo
que tuvo que tenerlo de manera artificial, ¿verdad? Porque no podía su esposo tener hijos y optaron por esa opción, ¿verdad? Y vemos en la Biblia que también existía algo parecido, pero no era artificial, ¿verdad? Pero era lo mismo. Los hermanos, en alguna ocasión nuestro hermano mencionó el caso, ¿verdad?, de Tamar. Los hermanos tenían que hacer la función del hermano muerto y que tuviera descendencia o que el nombre de esa familia siguiera, y era pues algo muy importante tener hijos y que fueran varones para que el nombre de la familia y esa familia persistiera y no se perdiera, ¿verdad? Las mujeres en aquel tiempo en realidad eran pues prácticamente no nulas, ¿verdad?, pero no podían heredar. Entonces se perdía toda la riqueza que pudiera tener esa familia si no había hombres en la familia. Tenían que casarlas con alguien. Bueno, era todo un problema socioeconómico, ¿verdad?, por el cual era como una maldición para las mujeres. En este caso Ana, ¿verdad?, se sentía tan mal y tan triste que en esa ocasión va al templo y empieza a orar, y dice que la Biblia que dura mucho tiempo orando ahí. Y como ustedes saben, la gente no entraba realmente al tabernáculo, se quedaban afuera. El único que podía entrar era el sacerdote, y el sacerdote estaba a las puertas del tabernáculo, y así lo menciona la Biblia, y lo que quiere decir que este hombre que estaba a las puertas era indicio de que él era el que mandaba ahí, él era el juez, él era el que recibía peticiones o pedía consejo, o daba consejo a quien iba a consultarlo, y él tenía como sumo sacerdote o como sacerdote en funciones, tenía la obligación de ser también como el profeta del pueblo. Entonces Ana está orando ahí, y vemos que la descripción de la oración de Ana es muy parecido a cuando vemos a los apóstoles recibiendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice que no hablaba, que no se oía lo que decía, pero que movía sus labios y que hablaba como quien dice para ella misma, pero la estuvo viendo él y él pensó, dijo, esta está borracha, ¿verdad? Se echó unas de más. Y yo no puedo pensar cómo es posible que alguien, un sacerdote, piense que va un borracho ahí en la entrada del tabernáculo, porque estaría pensando esto Elí, ¿verdad? Y más de una mujer, piensa uno, es raro esto, pero Elí lo vio y le dijo, pues ya párale, ¿verdad? No vienes aquí borracha. Entonces Ana, en vez de enojarse y decirle que no estás viendo que estoy llorando, o responderle de mala manera, ella de muy buena manera le dice al sacerdote, dice, no tomaba ni vino ni cerveza, lo estaba contando mis problemas al Señor. Dice, es una versión popular, dice, no piense que soy una mala mujer, he estado orando todo este tiempo porque estoy muy triste por tantos problemas. Elí le contestó, ve en paz, que el Dios de Israel te dé lo que pediste. Ana dijo, espero que usted tenga un buen concepto de mí. Luego Ana se fue, comió algo y se sintió mejor. Temprano a la mañana siguiente, la familia de Elcana se levantó, adoraron al Señor y luego regresaron a su pueblo en Ramá. Entonces, esta mujer estuvo pidiendo por un hijo y por un hijo varón. Fue muy específica en lo que pidió. Y vemos que cuando el sacerdote le dice, y me imagino que se arrepintió de haberle reclamado a esta mujer estar ahí borracha, ¿verdad? Se enteró o se dio cuenta que realmente había cometido un error al juzgarla tan rápido, y le dijo que el Dios de Israel te dé lo que pediste. No sabía qué había pedido, y ella en realidad no le dijo que pidió, nada más le dijo que estaba muy triste, y cumplió en este momento el sacerdote su función, ¿verdad? De pedir a Dios por los demás, ¿verdad? Y vemos que también después de esto Ana ya come, ¿verdad? Que no había querido comer, y todavía dice que se levantan y adoran al Señor y luego se van, que ya habían hecho esto, no tenían que hacerlo, pero ellos antes
todavía el último día que estuvieron ahí hicieron adoración. Esto es todo lo que dice la Biblia, hermanos, tiene un porqué y es para recalcar, ¿verdad?, la devoción de esta familia y el liderazgo del esposo. Y después de esto, Ana y Elcana tuvieron a un hijo y le pusieron Samuel. Y la Biblia menciona que dice que le puso Samuel porque su nombre es Samuel porque se lo pedía el Señor. También en otros casos dice porque Dios me escuchó. Y Samuel es muy parecido a Ismael, que también, si recuerdan, ahí en la Biblia dice algo muy parecido a lo que quiere decir el nombre. En realidad es como una especie de juego de palabras que quiere decir muchas cosas. Y también dice Dios es el Señor, o yo sirvo al Señor. Entonces es muy significativo para los judíos, en este caso para la vida de Samuel, que le hayan dado este nombre, porque vemos muchas historias en la Biblia de hijos prometidos, ¿verdad? Pero esta es la única historia en la Biblia que yo sé que es de un hombre de Dios que habla antes, mucho antes de nacer, se habla sobre su nacimiento, y no es un anunciamiento como el de Isaac, o no es uno como el de Juan el Bautista o como de Jesús, sino esta es una petición de una madre que estaba muy triste porque no podía tener hijos y pidió un hijo hombre. Pero todos recuerdan que aparte de pedir hizo una promesa. Ella prometió que iba a entregar a su hijo para el servicio de Dios. Y a los 3 años, más o menos, se cree que a esta edad Ana regresó al tabernáculo y llevó a su hijo, y ella hace la aclaración, dice, no volvió a ir con su esposo hasta que dejó de amamantar a su hijo, y que ya estaba, vamos a decir, en edad de aprender o de asistir a una escuela de sacerdotes. En este caso lo iba a dejar al cuidado de Elí, y ella se encargó de nutrirlo, de educarlo, de prepararlo para entregárselo al Señor. Y así como dice la Biblia, ¿verdad? Y en Crónicas, creo que hace una semana lo leímos, de lo recibido de su mano le damos. Esa ofrenda de vida, ¿verdad?, del hijo de Ana, fue algo que ella decidió, ¿verdad? Su esposo le dejó esta decisión a ella, y vemos que él no le puso peros, ¿verdad? Ni le dijo que no, ¿verdad? Porque era su hijo primogénito, y vemos que Ana quería mucho a Ana, porque así lo menciona también, a pesar de que no podía darle hijos, ¿verdad? Y la manera en que él lo trataba era, pues, como muchas veces nos trata el Señor, ¿verdad? A pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras enfermedades, Él nos ama mucho y a veces nos da doble bendición, como dice que lo hacía Elcana con esta su esposa Ana. Y así entregó Ana a su hijo. Samuel, creo yo que es el último juez que sabemos en la Biblia, y fue anunciado también por el Señor a Elí. Elí también tenía hijos y eran sacerdotes, pero vemos el contraste entre estos hijos de Elí, que eran hijos de un sacerdote, ¿verdad?, del sumo sacerdote, y eran unos hijos muy malos. Eran sacerdotes, y las ofrendas que la gente llevaba se las robaban prácticamente, ¿verdad? Y no se las robaban a la gente, se las robaban a Dios, porque era un sacrificio que era para Dios. Y si leen ahí, hermanos, dice que la grosura o lo gordito de la carne, eso era lo que quemaban en el altar. Me imagino que todos han pasado por donde venden carne asada o donde venden pollo asado, y cuando se está quemando la grasita huele bien rico, ¿verdad? Y es lo más rico, es
lo más bueno de la ofrenda en este caso, y ellos agarraban lo que querían, ¿verdad? Y se los quitaban a estos que iban a dar ofrendas. Y el hecho de que Samuel estuviera en la casa de Dios y después el Señor se dirigiera directamente a Samuel, es como aceptar, ¿verdad?, esta ofrenda que había hecho Ana para él. Pero la bendición que Dios nos da, hermanos, siempre es lo único que nosotros podemos regresarle al Señor. Yo me acuerdo que mi mamá, cuando estaba más pequeño, me decía que cuando estábamos recién nacidos, mi hermano Daniel y yo, ella siempre le pedía al Señor que nos cuidara, ¿verdad?, como lo hacemos todos los papás, pero que más que nada nos mantuviera en su mano, ¿verdad?, que nos mantuviera en la iglesia, que pudiéramos servirlo, que pudiéramos conocer, ¿verdad?, de su palabra y seguir su palabra. Y yo creo que pensar que es mejor perder a un hijo, ¿verdad?, como ahorita veíamos el video, ¿verdad?, de este hermano que perdió a su hija. A veces ella pensaba, ¿verdad?, que cuando estábamos así pequeños, pues éramos inocentes, ¿verdad?, y santos, ¿verdad? Cuando vemos a los bebés, todos vemos su ternura y su inocencia, y ella pensaba a veces, si no van a servir a Dios, mejor llévate, ¿verdad? Y yo creo que es algo muy, muy difícil de pensar, pero así me lo platicaba mi mamá, y veo muchas veces eso en Ana, ¿verdad? Ella prefirió entregar a su único hijo, ¿verdad?, porque fue el primero, después tuvo más, pero lo entregó y fue un hombre que sirvió al Señor, y fue una gran bendición para todo el pueblo de Israel. Pero esa bendición del hijo de Ana pues llega hasta nuestros días, ¿verdad? Él fue quien ungió a David, y por lo tanto, ¿verdad?, es de la descendencia o la ascendencia de nuestro Señor Jesús. Su bendición o esa unción, ¿verdad?, con el que el Señor lo llenó, llega hasta nosotros. Entonces la bendición de un hijo que se entrega totalmente a Dios, y no nada más porque su mamá lo prometió, sino porque ya él decidió hacerlo, es todavía, yo creo, de más valor, porque Samuel durante toda su vida sirvió al Señor, y sabemos que es y ha sido, ¿verdad?, de gran bendición para todos nosotros también, hasta nuestros días, hermanos. La bendición del Señor que nos da a través de nuestros hijos, hermanos, es que tenemos esa responsabilidad, ¿verdad?, de nosotros enseñarnos, nosotros alimentarnos, ¿verdad?, como es debidamente, de las cosas físicas y de las cosas espirituales, entregárselos a Él, y que sean realmente una bendición para todos. Bueno, hermanos, ustedes, Señor los bendiga. Esperemos que todos nuestros hijos sean una bendición. Amén.